Hola, bienvenidos a todos al canal Frank Crazy Books. Yo soy Fran. Con nosotros tenemos al maestro Jorge Zarco. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Esperemos que de momento. Vale, poco a poco. A ver si salimos de esta pandemia y de esta guerra y se normaliza todo. Bueno, Esperemos. sí, hoy vamos a hablar de novela negra. Eh, Sí, Todo un género superventas. Vamos a hablar de los orígenes de este género literario, los grandes maestros, los padres fundadores de este género, las tipologías de novela negra y finalizaremos con un top 10 personal. Bueno, vamos con ello, Jorge. Eh, sí, sí, un segundo. sí, tranquilo. Mira, decir que en un principio la novela negra nace Sí, como una literatura de género, es decir, en revistas pulp, revistas, sí, digamos, de pulpa barata, de papel amarillento, es decir, sí, era papel de baja calidad, papel barato, de sí, reciclado, y se supone que nacía, era como literatura, era considerado por la literatura mainstream como literatura de segunda. sí, Y el rollo correcto. era que era quizá era considerado por la llamada literatura seria como una literatura de kiosco, es decir, Sí, compartía con las otras literaturas de género, que eran la ciencia ficción, el terror y la fantasía, y la literatura romántica, sí, pues la literatura de aventuras también, que eran sí, literaturas escapistas, que eran consideradas pues simplemente entretenimiento, digamos, eran libros destinados a ser como placeres culpables, para que la gente, o sea, cualquier tipo de lector, es decir, no era, si se considera en un principio, digamos, estaba el lector llamado lector intelectual, que sí, se le consideraba como el lector refinado, que ahora es el lector principalmente primordial, es decir, sí, el lector, digamos, cultivado, el lector estudioso, y luego está el lector popular, que era el sí, lector que podía ser cualquier tipo. Puede ser un sí, albañil, un panadero, podía ser un carpintero, puede ser cualquier tipo. Que sí, leyese principalmente para pasar el rato, para entretenerse. No sí, tenía otra ambición ni tenía otra pretensión. Y el rollo era que la literatura negra, es decir, la novela negra, es decir, verdad, sí, nació principalmente como un placer culpable, como una literatura de entretenimiento. sí, El rollo es que de todas las literaturas, por así decirlo, que son placeres culpables, de la llamada literatura de género, la novela negra es la única que realmente tiene un pie en la realidad, de que sí, sea la más considerada entre la crítica. claro, claro. Sí, los orígenes son novelas de carácter oscuro publicadas en revistas pulp, como tú bien has dicho, como la revista Black Mass en Estados Unidos. Sí, También, también la editorial Gallimard en Francia publica la colección de Serie sí. Noir. Noir es un término francés. Noir es Sí, un término, o sea, noir oscuro es un término que se utiliza en Francia. Para definir la sí, novela negra. Me parece incluso más acertado que decir novela negra a secas. sí, Lo que es la Black Roman en Estados sí, Unidos, la Nueva Roman, ese sería el término sí. francés, muy acertado a mi parecer. Sí, y uno de los padres fundadores de la novela negra, Raymond Chandler, la Sí, define en su ensayo El simple arte de matar, en 1950, como la novela del mundo profesional del crimen. Así la sí. definió él. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de las características de este tipo de novelas. Atmósfera asfixiante, de miedo y violencia, Sí, corrupción política, refleja la primera década del siglo XX en Estados Unidos, Primera digamos, Guerra Mundial. los años 20 y 30, digamos, los inicios de la llamada ley Sí, seca, que a raíz sí, de la prohibición de vender alcohol es cuando se favorece a las mafias, que es lo que va a ocurrir con la prohibición del tabaco. sí, Y entonces es cuando realmente, ante el incremento de la violencia en Estados Unidos,
es cuando prácticamente la novela negra se transforma también en un inconsciente retrato de lo que es la violencia de la época. Es decir, a mí Correcto. también es, yo creo que el tipo de literatura que mejor retrata lo que es el clima social de la época. Sí. La Gran Depresión de 1929, la Ley Sí, Seca de 1920 al 33, sí. y luego el cine organizado y el gasterismo. Eso se ve ¿Cine muy organizado o el reflejado. crimen organizado? Sí, crimen organizado. Sí. La acción es rápida y violenta en Sí, ambientes degradantes. sí, El detective suele ser un personaje fracasado y cínico. sí. Esas novelas de Raymond Chandler, por ejemplo, Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, Humphrey Sí, Bogart en las películas, sí, el halcón correcto. maltés, no hay que Sí, olvidarlo. sí, sí. La motivación del crimen son las debilidades humanas, la rabia, la envidia, el odio, Exacto. la codicia, la lujuria, las ansias de poder, los diálogos en un lenguaje crudo, a menudo Y austeros. Fíjate que sí, son diálogos cortos. O sea, los sí, diálogos de los detectives en las películas clásicas que bebieron mucho del expresionismo alemán sí, eran diálogos cortos y cortantes. sí, O sea, a raíz de que a comienzos de los años 30 Hitler asciende al poder, todos los cineastas veteranos del cine expresionista alemán emigran a Hollywood y el cine negro de la época bebe de esos cineastas veteranos, en cuanto a sí, fotografía, en cuanto a atmósfera, en cuanto a realización. Por ejemplo, sí, Casablanca es realizada por Michael Curtiz, que era un director sí, húngaro que había comenzado en el cine alemán. Y esa sí, atmósfera expresionista, digamos, se retrata en ese blanco y negro de claroscuros, de sí, sombras. sí, sí. Podemos decir que hay una conexión entre Metrópolis, por ejemplo, de Sí, Friesland, con el cine negro norteamericano, ¿no? sí, sí, no. Y tú piensas, por ejemplo, que Fritz Lang y Billy Wilder, que era austríaco, Sí, también hicieron cine negro. Billy Wilder hizo Perdición, que está considerado una sí, de las mejores películas de cine negro de la historia. sí. Y también, Jorge, en los diálogos se utiliza el llamado el slang callejero, una Sí, bueno, jerga. pero tú piensas que, por ejemplo, era un slang, pero muy tratado a la ligera en el cine de Hollywood de la época debido a la censura. Sí, O sea, debido a lo que es, había una censura muy draconiana, que era el código Hays, que prácticamente lo censuraba casi todo. sí, Y era, digamos, un lenguaje que ese cinismo estaba en el sí, fondo, apenas se atrevía a sugerir lo que el lenguaje real, que era en el fondo muy crudo. Una sí, forma muy sucia de hablar. O sea, lo que en las películas de Tarantino son tacos sin parar, en sí, las películas clásicas de Bogart o James Cagney tenían que ser cinismos. sí. Algo sutil, ¿no? Si no la censura entraba. Sí. Bueno, y lo que es más importante, el desarrollo de la acción está por encima del análisis del crimen. Sí, Priorizaba la acción. sí, también piensa, bueno, también era una acción, evidentemente tú piensas que Hollywood es una representación, o sea, el cine clásico de Hollywood nunca pretendía imitar a la realidad. De hecho, era antirrealista por naturaleza. Era una Sí, ensoñación. Y en muchos aspectos el cine de género era un cuento de hadas. Es decir, no pretendía jamás ser real. Pero dentro de esa irrealidad asumida, el cine negro era, dentro de lo que cabe, el intento más cercano de acercarse a la realidad. sí. Por ejemplo, la película Bonnie and Clyde, Mira, Bonnie and un, Clyde, precisamente de Arthur Penn, es el primer intento de ser lo que se llama el nuevo Hollywood, el Hollywood de mediados de los 60, que fue hasta el Hollywood de los 70, que acabó con La Puerta del Cielo de Michael Cimino, sí, es el llamado Hollywood intelectual, que sí, acabó con el éxito masivo de las Grandes Galaxias, que era ya sí, un Hollywood de mejor calado, más sí, realista, sí, más intelectual, más trabajado, que intenta sí, acercarse más a la realidad, que sí, evita los finales felices.
y los finales Sí. complacientes, que busca historias más verosímiles. O sea, Sí. es quizá el periodo para mí más deslumbrante de historia del cine junto al Hollywood clásico. Sí, yo la ponía de ejemplo como película en la cual la acción queda priorizada sobre, digamos, el análisis del argumento. Pero, pero estoy contigo, que es una película que ya intentaba otro enfoque. Sí, Sí, no, de hecho es muy adulta esa película. Tiene una violencia muy sucia, sí. incluso dolorosa por momentos. O sea, Parece contrasta con estilo. la época. O sea, es una película que, por ejemplo, la realización es muy clásica y de pronto Sí, tiene un concepto de violencia muy crudo, que sí, sorprende por su visceralidad. Y luego sí, hay otra película que yo creo que da un paso más allá, que está rodada casi con estética casi documental, que es French Connection sí, de William Friedkin, que parece casi un documental esa película, que es casi un sí, docudrama, que está rodada a cámara en mano, que hay momentos que la cámara tiembla, que parece como que el cámara no sabe dónde enfocar, de lo sí, frenética que es la acción, que la escena de Jim Hammond persiguiendo el sí, vagón de metro con un coche y rompiendo todo. Bueno, esa escena es fabulosa. Esa escena es sí, fabulosa. La de, sí. bueno, por ejemplo, acuérdense de Joker, que la vimos. O Sí, sea, es totalmente la atmósfera del cine setentero queda plasmada en Joker, totalmente. sí, sí. Volviendo a Bonnie and Clyde, a mí me recuerda el estilo directo de las escenas de acción. Parece rodada por Sam Peckinpah o por Walter Hill. Hombre, Sean Peckinpah, tú piensas que fue uno de los pioneros de la violencia, la violencia explícita en el cine. Bueno, Grupo Sí, Salvaje es una maravilla. Lo que pasa es una que lo hizo maravilla. tiene un thriller, Sean Peckinpah, que es Quiero la cabeza de Alfredo García, Sí, que es un thriller muy sucio. O sea, siempre tiene un pie en el western, Sean sí, Peckinpah, y luego tiene una película fabulosa que es Perros de Paja, sí, que es medio thriller, medio película de terror, que esa película es una maravilla, es una metáfora de la condición humana, de cómo sí, hasta el hombre más absurdo, más aparentemente pasivo, puede convertirse en una bestia en una situación límite. sí, Esa película es una maravilla. sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar, Jorge, de las tipologías dentro de la novela negra. Sí, Oficialmente hay varios grupos, ¿no? Novelas desde el punto de vista del detective. sí. Hablo a la hora de narrarlas. Novelas Evidentemente, desde... bueno, Bogart, Sí, o sea, evidentemente el personaje eterno del detective. Uf, ¿cómo se llama ahora? El personaje. El sí, personaje de Dashiell Hammett. ¿Cuál? sí, Sam Spider, ¿no? Sam El Spider, ¿no? detective. Había otro personaje, Sí, no sé si era de Dashiell Hammett. sí. Uf, ahora no me acuerdo, tío, de verdad. Ah, qué Yo cabeza la mía, creo, tío. yo creo que la mayoría están narradas desde el punto de vista del detective, la mayoría, pero hay otras desde el punto de vista del criminal, Del criminal, bueno, La jungla de asfalto, John Huston. Que los por protagonistas son los ejemplo. criminales. Esa película es una maravilla, La jungla de asfalto. Sí, Que de la jungla del asfalto nace Atraco Perfecto de Stanley Kubrick. correcto. Sí, sí. Sí, sí. Buena Que está anotación, Jorge. escrita por Jim Thompson, nada menos, esa película. Sí. Otras novelas narradas desde el punto de vista de la víctima. Exacto. También interesante enfoque. Y otras desde el punto de vista del juez. Cosa que no es Taru habitual, Ruiseñor, o mejor dicho, por la hija del juez ejemplo, en este caso. de Lee Harper, por ejemplo, sí. Basada en la novela Harper Lee, amiga de Truman Capote. Y pasando a Truman Capote, a Sí, Sangre Fría, el punto de vista de los asesinos. sí. Fabulosa la novela, Mi, fabulosa. mi novela negra favorita. Sí, sí. Vamos a hablar ahora, Jorge, de los padres creadores de la novela negra. Exacto. eh, Carol John Day y su detective Race Williams, Dashiell Hammett, sus detectives Sam Space, Nick Charles y el agente de la Continental, y Raymond Chandler, el detective Philip Marlowe.
Marlowe, ese es el que yo quería decir. Marlowe, Philip correcto. Marlowe. Posiblemente el más conocido, ¿no? Que Robert Altman hizo Un largo adiós. Sí. Con Elliot Gould haciendo de Marlowe. De los 70. El largo adiós, adiós muñeca, son Sí. clásicos negros norteamericanos, novela negra, digamos, primeriza norteamericana. Vamos a hablar también, Jorge, de los premios que existen de novela negra y asociaciones. Existe el Hay Detective un, hay un Club, premio, hay un premio de novela negra en Valencia, por cierto. Ahora sí, que lo novela digo. negra Valencia, sí. Que por cierto, tengo una amiga que es muy amiga de los organizadores. Sí. Tenemos que intentar ir algún año invitados. Sí. Todo se verá. Existe, como decíamos, la Mystery Writing of America, el premio Edgar, en honor a Edgar Allan Poe, la Asociación Internacional de Escritores Policíacos y el Premio Internacional de Novela Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, por supuesto. Que es algo Que así como el Oscar o el Nobel del Premio Literario de Novela Negra. sí. Aquí en España, ¿qué autores destacarías, Jorge, de novela negra? Primero Andreu Martín. Andreu Sí, Martín es el top. Luego Juan Madrid. Y luego sí. hay varios. Lorenzo Silva, ¿no? Sí, Lorenzo Silva. sí. ¿Tienes Me voy a alguno? dejar muchos en el tintero, macho. Me voy a dejar muchos Sí, en el tintero. Porque tengo muchos colegas escribiendo novela negra. Tengo varios sí. colegas escribiendo novela negra y ahora es que, debería haber hecho los deberes. Sí, la novela negra, Jorge, yo creo ¿Por qué que hay tantos, macho? junto a la novela histórica son los dos géneros que más venden. ¿Tú por qué crees Sí, que se debe? porque primero tienen un pie a la realidad ambos géneros. Sí, Tienen un pie a la realidad, que eso es lo que principalmente atrae al público. Y segundo, porque dependen, o sea, siempre intentan mantener la tensión en el lector. Es sí, decir, una novela negra no puede ser una novela en un momento dado de vocación realista que intenta elucubraciones muy profundas. Siempre ha de sí. mantener un estado de tensión. Sí, yo creo también que el ser humano tiene algo en su alma, ¿no? Que le gusta, digamos, disfrutar con nuevas emociones. Bueno, sí, Esa, la emo- emoción es primordial. La emoción esa emo- siempre es primordial. esa emoción por descubrir quién es el asesino, ¿no? Mira, Esa si intriga. te digo, Paco, que precisamente el Whodunit, a lo Agatha Christie, eso es lo que menos me Sí, interesa de la novela negra, porque eso me parece como un juego como del Trivial Pursuit, como muy. sí, el A mí Cluedo, el me Cluedo. resulta muy poco interesante. Me Sí, el parece más famoso Cluedo. interesante saber Sí, desde el principio quién es el asesino y que los personajes no lo sepan, pero el lector sí. Porque eso a sí, mí me parece que es más intrigante. sí, Porque en ese momento los lectores sí van a tener auténtico miedo. Porque van, sí, van, van a temer que les ocurra algo a los personajes que no se ven venir. sí. Bien. Hay una adaptación de hace 2, 3 años, Puñales por la espalda, Sí. una película muy lograda, sobre quién es el asesino y no lo ves claro hasta última hora, ¿eh? Hombre, es que yo pienso que un Whodunit es difícil, porque por ejemplo, mira, Agatha Christie era una escritora fantástica, yo creo que fue la que mejor trató el Whodunit, porque se Sí, pasó toda su vida escribiendo Whodunits y prácticamente se mantuvo así. Es decir, podía haber fallado o podía haber resultado harto previsible la segunda o tercera novela y prácticamente Hércules Poirot mantuvo con Hércules Poirot y la Miss Marple toda una bibliografía y siguió vendiendo. Pero también es cierto que le pasó un poco como Arthur Conan Doyle, con Sherlock sí, Holmes, que también le quedó el resquemor de decir, o sea, tengo éxito, pero es que solo se me va a recordar por esto. En un momento ya, dado, escribe otra cosa y como que va a pasar desapercibido. sí.
Sí. Como que el lector ya espera un poco su sello personal, ¿no? Sí, es Sí, eso, en un momento dado es el encasillamiento, o sea, un autor que queda encasillado y que la gente ya se lo ve venir, sí, como que uff, ya sí, eso es un lastre para un autor. sí. Un autor que se vea condenado a escribir una y otra vez el mismo libro, para mí eso es una derrota. Total, total, sí. Para mí eso es un lastre, pero de verdad que lo condena. O sea, es Sí, como un escritor que a mí no me gusta nada, que es John Grisham, que me da la sensación cuando es como decir, bueno, o sea, John Grisham escribe sobre abogados sí, que investigan o que, digamos, están a favor o en contra de un crimen, y es siempre lo mismo, sí. John Grisham. Abogados, abogados, abogados. Y de ahí no sale. La sensación Hombre, que te estás... hay otro Sí, autor que es Joe Katzenbach, que casi parece la misma fórmula, sí, pero es un poquito diferente. Y hay más sí, ambigüedad en Joe Katzenbach. sí, sí, sí. Te iba a decir que John Grisman parece que te estás leyendo el mismo libro siempre. Sí, sí, eso para Sí, mí es un... mira, hay otro escritor también de thrillers que es Ken Follett. Uf, de verdad, o sea, hay gente enamoradísima de Ken Follett, pero yo no lo trago, macho, de verdad. Yo no lo sí. trago, tío. Bueno, yo personalmente me gustó Los Pilares de la Tierra, ¿eh? Uf, Yo sí. yo ese libro, tío, de verdad, macho, me pareció un folletín. O sea, está bien escrito, se nota que Ken Follett ha estudiado arquitectura, te sabe describir una arquitectura de tal forma que la ves, que eso es Sí, dificilísimo, macho. O sea, yo he intentado describir lo que es una habitación y te puedo asegurar que si no tienes un mínimo de conocimientos arquitectónicos es chunguísimo. sí, Pero es que, o sea, fuera de eso, es que el tío sí, es solamente buenos muy buenos, malos muy malos y para de contar, macho. O sea, sí, es un rollo, pero muy maniqueo lo que maneja. O sea, es un panfletismo muy barato. O sí, sea, a mí no, es que me parece una forma muy evidente de manipular al público. sí, sí, sí. Bueno, y hablando de Agatha Christie, ¿tú la consideras que esté sobrevalorada? A mí me gusta mil veces más Patricia Highsmith. Patricia Sí, Highsmith te contaba, te solía contar la historia bajo el punto de vista del malo o del bueno que se vuelve malo, que es más sí, perturbador. sí, Porque bueno, está el personaje de Mr. Ripley, que prácticamente es un sí, psicópata, pero un psicópata de guante blanco. sí, Y luego está, por ejemplo, la novela, bueno, la novela está de Extraños en un tren, que adaptó Hitchcock, que por sí, cierto, Dashiell Hammett escribió en la adaptación magistralmente, porque le quedó una maravilla. sí, Y la movida fue que la novela acaba con los pavos enrollándose. O sea, tiene sí, además sí, una lectura homo. Pero el rollo está que, bueno, por supuesto, el Hitchcock no podía dejar por la maldita censura del código Hayes, que una de las reglas primeras era no dejes a los malos salirse con la suya, era sí, que no podía permitir que a dos tipos que habían cometido un par de asesinatos se saliesen con la suya. Y el rollo sí, era que primero solo uno de ellos en la película comete el crimen y segundo al final acaba como acaba, o sea, al final acaba, digamos, pagando por el crimen. Pero la película de Strange on Trek tiene la escena del asesinato reflejado en las gafas. Bueno, esa escena es fabulosa, macho. sí, Es sí, que sí, cómo sí. se nota que Hitchcock era uno de los grandes, macho. Un Cómo se maestro, un nota maestro. cómo se nota que el tío, o sea, por mucho, muy fácil que fuese el encargo que recibía, Sí, agarraba la película, la novela, una novela de encargo y la convertía en una joya. Y hacía escenas, pero que eran maestría absoluta, tío. sí, 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 sí. Jorge, hace unos años asistimos al boom de la novela negra escandinava. Fue algo Stieg tremendo. Larsson, sí, con Sí, la saga Millennium. sí, A mí me parece que eso se ha quedado ya en un estereotipo. Lo de novela chunga y, de hecho, lo que pasa es que con la novela, de hecho, a ver, una polémica que dice que en realidad el autor de las novelas no fue Stieg Larsson, fue Anna Larsson, la esposa,
que Steve Larson, al fallecer, Sí, los derechos se los apropiaron el hermano y el padre de Steve Larson. sí, Y dejaron fuera a la mujer, Anna Larson. sí. Y la movida fue que Anna Larson se ha pasado todos estos años diciendo, no, 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 las novelas en realidad, el personaje de Lisbeth Salander, la Sí, Numi Rapace en la película, lo creé yo, no sí, lo creó mi marido. ya. O sea, entonces sería probablemente el negro literario más célebre de la historia. A ver, yo quiero pensar que fueron escritas por Stieg Larsson. Y te quería comentar que yo me he leído las tres, los tres volúmenes, me parecen bastante buenas. Y a raíz de este éxito masivo, aquí en España se empezó a publicar de forma masiva a escritores escandinavos. Empezaron a Hombre, llegar, ¿no? Camila Lackberg, Jo Nesbo, y hemos sí. descubierto otra manera de narrar una historia de crimen, ¿no? Hombre, también tú piensas una cosa, carga las tintas en el rollo chungo. O sea, Sí, el rollo mal rollero, la violencia extrema, uf, o sea, carga las tintas. Además que contrasta mucho del lugar donde vienen, sí, porque tú piensas que junto a Canadá, los países latinos hemos idealizado a los países escandinavos casi como un paraíso. O sea, tendemos a imaginarnos que son casi como países idílicos y sí, esa literatura descubrió que tenían también su lado oscuro. sí, sí. Esos parajes helados llenos de nieve, Sí, eh, digamos que ocultan o esconden luego crímenes brutales, sí, sí, no, y superiores, aparte, superiores a los de otros países. no, de hecho, un dato sorprendente es que, por ejemplo, yo una vez leí una noticia que era el índice de muertes por violencia de género, es decir, por violencia doméstica, el índice más alto está de Europa, está en los países escandinavos, macho. Yo Y, creía que era un país de estos un país de, no sé, yo pensaba en los países latinos y para nada, tío. Los países escandinavos sí, sí, son el país con mayor índice de violencia de género de Europa, tío. O sí. sea, me quedé flipando, macho. Y el mayor índice de suicidios, Jorge. Que suicidios también, macho. Sí, 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 curioso, ¿eh? Tenemos la idea, lo que tú dices, de que es un páramo tranquilo, que llevan una vida muy de campo, ¿no? Todos, que es gente Sí, pacífica y ocultan mucha maldad, ¿no? Sí, no es que ocultan maldad. Yo me pienso que, yo el otro día o sea, hablé con un colega de lo que se llama el síndrome de la cabaña, que es lo sí, que le pasa a Jack Torrance en El Resplandor. sí, Que cuando una persona está aislada mucho tiempo, en un entorno, digamos, aparentemente aislado, que sería como un entorno nevado, tiende a sufrir paranoia. mm, sí, Y eso acaba desquiciándola. sí, sí, sí. La mente, ¿eh? El poder de la mente. Joder la mente o cómo se desvaría la mente, macho. Sí. Bueno, Jorge, vamos a ir con el top personal, un top 10. Si quieres Sí, empezar tú, empiezas por bien, el número 10 y voy yo comentando también el mío. Sí, bien. Paco, mi número 10 es El crimen como diversión de Frederick Brown. vale, muy bien. El mío es Misty River de Denis Leane, que la adaptó al cine Clint Eastwood con éxito. ¿Cuál es tu número 9? Mi número 9 es El corazón del ángel de William Huntsberg. Oh, fabuloso. Pero magnífica película, porque además es, a partes iguales, un thriller clásico y también una película de terror satánico, macho. Me encantó, Jorge, la película. Fabulosa, ¿eh? Sí, sí, De, de lo mejor de de Alan, Alan Parker. Alan Parker. Bueno, el Mickey Rourke está fantástico en esa película, de sus mejores Sí. papeles. Y tiene En unos mi finales número... sorpresa, pero más devastadores de la Sí, historia del cine, macho. Eso sí que es un final sorpresa. sí. Mira, para mí hay dos películas de Alan Parker fabulosas. El corazón del ángel y El Sí. expreso de medianoche. Yo diría The Commitments, la del grupo de rock irlandés. Esa es una delicia, También esa es... película. También, sí. En mi número 9, Reina del Crimen de Megan Abbott. Me han hablado muy bien de esa tipa, Megan Abbott.
Esa chica pelirroja, o sea, de una cara muy Sí, dulce, me ganaba y luego me han dicho que escribe unas novelas chunguísimas, muy mal sí. rolleras. Que la recomiendo, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, me interesa. Tu número 8. Mi número 8 es American Psycho de Bret Easton Ellis, que esa parte es thriller, crónica social, sátira y novela de terror. Sí, sí. Fantástica novela negra, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí, sí, muy buena. Yo me voy con un clásico en el 8, El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle. Buah. Arthur Conan Doyle, una maravilla. La película de Terence Fisher para la Hammer, con Peter Sí, Cushing, haciendo muy buena. de, haciendo de Sherlock Holmes. Una Sí. maravilla. Tu número 7. Mi número 7, Carter de Ted Lewis, llevada al cine por Mike Holtz, el director de Flash Sí, Gordon, con Michael Caine. muy La bien. primera película en la que el protagonista es el matón. Sí. Sí, sí, el enfoque del criminal. Sí, Sí, exacto. sí. Mi número 7 es para Chacal de Frederick Forsyth. Que es curioso porque es una mezcla entre thriller y novela de espías. Sí, sí. Sí, sí, juega ahí un poco entre dos aguas, ¿no? Sí. Exacto. Tu número 6. Mi número 6 es Perro Come Perro de Ed Bunker. Edward Bunker era un atracador de bancos. Es un caso insólito. O sea, es un pavo que Sí, era atracador de bancos y el tío se metió le metió en la cárcel estos años y empezó a leer novelas negras allí, en la cárcel. Y el tío coge y se pone a escribir. Y el tío sí, sí. a día de hoy es uno de los mejores escritores de la historia. Escribió pocas novelas, pero está considerado de los mejores escritores de novela negra, porque su enfoque son los villanos, son los criminales. O sea, Me, pegó un me giro de llama, 180 grados a novela clásica negra. tomo nota, ¿eh? Me llama mucho la atención, ¿eh? Edward Bunker, Perro mira, ¿tú te come perro. acuerdas, Paco, de Reservoir Dogs? El señor Sí, azul. Ese es sí. Edward Bunker. Ah, amigo. Vale. Sí. En mi número 6, Los crímenes de la calle Morgue de El maestro Poe. El mejor escritor de todos los tiempos, tío. Para mí. El mejor escritor de todos los tiempos. Pero Tu número. joyas. Todas sus obras son joyas, tío. Sí, sí, sí. Imprescindible, Poe. Sí. El número 5. El nombre de la rosa de Humberto Eco, tío. El primer thriller histórico de Fabuloso. ambientación Sí, sí. medieval. Sí, sí. En un ambiente diferente a la mayoría de Sí, historias, sí, ¿eh? no, esa película más fue, pero un soplo de aire fresco, macho. Un Sí. thriller de la Edad Media. Y protagonizada por sacerdotes. Con un joven Christian Slater, ¿eh? De la película que es Slater y Sean Connery. Lo que pasa Sí, es que sí. todo el mundo hay que a Sean Connery como Guillermo de Baskerville. Luego se hizo Sí, una teleserie con John Turturro haciendo de Guillermo de Baskerville y todo el mundo decía que era más fiel a la novela de Eco. sí, sí, sí. En mi Que la idea número 5. deslumbrante de que el asesino San Jorge sea un ciego, que venera las páginas del libro. Bueno, es que la forma de hacer los asesinatos es, pero brillante. La forma Sí, de sí. hacer los asesinatos. Eco también es un maestro, ¿eh? Sí. Mi número Sí, 5, sí. la Dalia Negra de James Ellroy. Buah, lo cito, lo cito. Ese tío es un maestro. O sea, James Ellroy es que es todo un personaje. O sea, es un pavo que el tío empezó siendo. De hecho, el tío era también, robaba en casas de Sí, adolescente. O sea, era hijo de un matrimonio totalmente desestructurado. Su madre fue asesinada cuando él era muy joven y el tío la relacionaba, relacionó el crimen con el asesinato de una actriz de Hollywood de serie B, sí. que la apodaban la Dalia Negra, que fue encontrada cortada a trozos como un maniquí. Y de hecho el tío se ha pasado obcecado toda su vida con ese Sí, crimen, pensando que esa mujer muerta era su madre. sí. Se adaptó una película al cine Sí, bastante sí, sí. lograda. La de Brian De Palma, creo. Sí, sí. Tu número 4. Mi número 4, Suspense, Patricia Highsmith, Sí, que no es exactamente una novela, es un manual de escritura sobre cómo escribir novela negra.
Es una maravilla, tío. Ese libro es una maravilla. O sea, aprendes más literatura leyendo ese libro que en muchos cursos de escritura creativa. Sí, sí, Te sí. aseguro, macho. Es una gozada. Es Sí, como leer mientras escribo de Stephen King. Es una sí. escuela ese libro. Mi número 4 para el asesinato en el Orient Express de la maestra Agatha Christie. Sí, bueno, o sea, es bueno, ya una cita casi tópica. Es Sí, un clásico. sí, ¿Te gustaría la película de Kenneth Branagh, supongo? sí, 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 la vi. Tu número 3. Mis rincones oscuros de James Ellroy, que hace referencia a lo que he dicho antes. O Sí, sea, empieza siendo la investigación del crimen de la Dalia Negra, sí, la mujer, digamos, que fue encontrada cortada a piezas, como si se tratase de un maniquí, y de pronto la película, no, la novela, pega un giro de 180 grados y se transforma en la autobiografía del propio autor, del propio James Ellroy. Y él te cuenta, por ejemplo, que estuvo en la cárcel por robo, porque no para de robar en casas, que el tío era drogadicto, que el tío era putero, que incluso sí, sí, hizo de gigoló con mujeres mayores, siendo adolescente. Y ventallero, macho, que era que comía, bueno, chupaba drogas de mala manera, sí, que sí, era obseso sexual. sí, sí. O sea, y luego resulta que el tío ya en la cárcel, pues empieza como Ed Bunker, empieza a leer novela negra. Porque Mm, es, digamos, con la que se siente, digamos, más identificado. Y el tío va rulando, y dice, hostia, pues me mola esto. sí, sí, Y ese estilo descarnado y sucio al describir la violencia de James Ellroy, pues bebe mucho de experiencias propias. O sea, se claro. nota que el pavo en muchas cosas, o sea, en mucho de esa suciedad que describe, de por ejemplo desmitificar el Hollywood clásico, de Sí, describirlo casi como una letrina, o, por ejemplo, los años 50 fueron en realidad muy sórdidos, no tiene nada que ver con el cine de la época, no tiene nada que ver, los años 60 también fueron muy más rolleros. O mm, sea, se nota que el tío, cuando escribe una época, sabe de lo que habla. O sí, sea, hay una película, la de Bajo su propia ley, con James sí, Ellroy. No, no, con James Woods, que está basada en unas primeras novelas de James Ellroy, que esa película es fantástica, tío. O sea, porque en un principio iba a ser una peli tipo Justicieros Urbanos y sí, sin embargo está mil veces mejor que la típica película de Charles Bronson, tío. sí. Porque tiene un trasfondo de un polio resentido, ahí mal rollero, hecho mierda, que le cuenta a su hija en la cama en vez de contarle cuentos, le cuenta historias de crímenes. Uf, o sea, es un pavo cínico, no sé qué, ¡guau! Es fantástica esa película, la de Con su propia ley, tío. Sí, O sí, sí, bajo su propia ley. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Con James Woods, de sí, James 85, Wood. creo, por ahí. O sea, es una película muy, muy buena, tío, esa película. Un buen Se actor, basa, ¿eh? creo que Sí, en las primeras películas, de las primeras novelas de James Ellroy, macho. sí. Uf, muy, muy, muy bien hecha. Uf. Mi número 3 es para Rebeca de Daphne du Maurier. No hemos dicho ya el número 3. El número 3 mío es Rebeca. El tuyo, Ah, sí, Dante Mundo Mayor, sí, sí. sí. Fabulosa. Y la Aparte de que película, la película de Hitchcock es un cuento de fantasmas que no parece un cuento de fantasmas, porque el fantasma nunca se materializa. El sí, fantasma es la Rebeca original de la que estaba enamorada la sirvienta. Porque se correcto. supone que la Rebeca original y la sirvienta eran amantes. Sí, sí, sí. Eso es lo que se intuye, que es muy atrevido para la época, Sí, finales de los años 30. eh, Era sí. la Gran película de película. Hitchcock, que la película de Hitchcock lo sugiere. Sí, La novela de Daphne du Maurier es más evidente, pero la película lo sugiere. Fabulosa, fabulosa novela y fabulosa película. sí, sí, sí. Tu número 3, Jorge. Número dos, mi número dos, Prótesis de Andreu Martín, mi novela española negra favorita, que hizo Vicente Aranda, una película llamada Fanny pero paja, en los 80. Sí, Porque la novela original
el protagonista es un pavo, es un hombre Sí, al que le saltan los dientes a golpes. Y en sí, la película lo convierte en una mujer. Y la venganza contra el policía que le da la paliza se sí, vuelve una historia de amor, pero tortuosa, descarnada. O sea, sí, dicho sea de paso, es la única película de Vicente Aranda que soporto junto a Los Luces, sí. porque Aranda me parece, yo creo, uno de los mayores pretenciosos del cine español de todos los tiempos. Y la novela de Andrés Martín me parece, bueno, Andrés Martín es un tío que aparte me cae muy bien como Sí, escritor y como persona. sí, Me parece unos grandes artesanos de la novela y aparte guionista de cómics también sí. Mi número dos es el y sueño. guionista de películas. Sí. Mi número dos, El sueño eterno de Raymond Chandler. Novela negra norteamericana, digamos, de las primerizas, ¿no? Del género. Y, y llevada al cine Sí, con Humphrey Bogart y sí, Lauren sí, Bacall. sí. Una novela, Fabulosa. una película además que si te fijas, creo que el director de fotografía Sí, era un operador, no me acuerdo el nombre, un operador alemán sí, y la iluminación se ve claramente que es expresionismo alemán totalmente. El cine negro de lo que es, o sea, el cine negro de los años 30 se nota que heredó el expresionismo gótico de los sí, alemanes, de la República de Weimar, sí. totalmente. Y cine del Hollywood clásico, ¿eh? Para El los juego amantes. clásico, pero además que se nota que cada plano era diferente al siguiente, o sea, Sí, sí, el clasicismo, pero del bueno, macho. sí. Tu número uno. Mi número uno, La sangre fría de Truman Capote. Esa Hombre, novela es una, pero fabulosa. O sea, es un antes y un después, no ya solo de la novela negra, sino de la novela en general. sí, Porque primero se basa en un crimen real que sí, aconteció. sí, Y sí, segundo, el proceso que le llevó a escribirla al propio Capote fue tortuoso. sí, Porque en un principio se iba a limitar a hacer una investigación, luego entrevistó a los asesinos. Y resulta que la movida era que Capote entendía y se enamoró de los dos asesinos, Perry Smith, y el asunto era que tenía planeado acabar la novela cuando sí, los ejecutaran a ambos sí, en la horca. Y al enamorarse de Perry Smith, el tío primero tuvo que esperar 7 años para terminar la novela y tras la ejecución se vio ya incapaz de volver a escribir nada más. vaya. O sea, lo pagaría el resto de su vida. Sí, 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 La concepción de Sangre Fría. Es una novela que es ya su obra maestra como sí, escritor, sí, pero sí, pagó un altísimo precio a nivel sí. emocional. Gran recomendación, Jorge. Para mí la número uno, El halcón maltés de Dashiell Hammett, todo un clásico que yo creo que también es de lectura obligada. No, no, Y sí, la tengo la también. película, Tengo también esa novela. sí, la película Esa también novela es, bastante buena. pero sí o sí para cualquiera que lea novela negra. Sí, sí, sí. Bueno, y dentro de este género, Jorge, ¿quieres comentar algún dato, algún autor que te guste a ti especialmente? Bueno, o sea, por ejemplo, Ed Bunker fue un antes y un después. Sí, El Bunker es que es fascinante. O sea, primero porque yo creo que el primer caso verdadero de un criminal, de un tipo que fue criminal, que fue atracador de bancos, que se vuelve escritor de novela negra. sí, 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 O sea, es el caso más insólito de autores de novela negra. sí, O sea, que se nota que el tío narra desde dentro las movidas de los personajes. O sea, que el sí, tío no es que, no se limita a ser el autor que lo ve desde fuera, que se limita a contar historias a base de estereotipos o de novelas que ha escrito, que ha leído o de tópicos que ha leído una y otra vez. No, no. Se nota que es un tipo que lo ha visto desde dentro y que lo ha vivido desde dentro. sí, Eso es sí, lo mejor. sí, sí. Esas escenas crudas de Ah, hiperviolencia, no, no, se eh, nota que, o que ese tipo las ha sufrido o que ese las ha tipo sufrido. los ha visto, o que ese tipo las ha visto. Y luego hay una novela, hay un escritor que eso ya es, pero el sumum, que es Ais Iceberg Slim.
Ice Iceberg Slim, que era un escritor afroamericano Sí, que era chulo putas, que escribió una novela llamada Pimp, que significa chulo en jerga slang. sí, Es una novela totalmente autobiográfica. Bueno, primero, está escrita de maravilla esa novela, porque es escrita en novela callejera, slang. Es autobiográfica. Te cuenta el pavo todas las movidas haciendo de chulo. Segundo, nunca se victimiza. Se muestra de una forma totalmente sucia con sus chicas. sí, Y tercera, es malrollera, pero todo lo que te puedes imaginar. sí, sí, sí. Y lo más alucinante, macho, es que es una gozada leerla. Porque para el que le guste el lenguaje, la gramática, se lo pasa en grande. Sí, Porque no sí. tiene dos palabras iguales esa novela. O sea, tiene una riqueza de léxico, pero impresionante. O sea, lo que es Interesante. pimp de Ice Iceberg Slim. O sea, chulo, sería la traducción. Es Jorge, alucinante esa novela. ¿está publicada en España? ¿Qué Creo que editorial? Anagrama la publicó. Se puede Ana- conseguir en PDF, pero, Sí, uff, de verdad. O sea, no sé qué era reeditado, pero búsquela, de verdad. Es alucinante esa novela. O sea, la leí de verdad y se me estaba, pero cayendo la baba mientras la leía. Pero de lo bien escrita que está. Es que hay novelas que ya no es el rollo de decir, no, no es que está bien escrita, es que es el sumo de la escritura. Es sí, alucinante cómo está escrita. sí, sí. Bueno, yo quiero recordar en tu homenaje, Jorge, que tú eres uno de los autores del libro 101 Crímenes Siento un crimen de Valencia, que tengo ahí de un Valencia. cuento de Sí, novela negra, sí. un cuento de que se llama No zarandena el sospechoso, podría ser culpable. Que me parece un libro tremendamente bien editado por Sí, Vinatea, muy bien editado por muy parte de bien mis colegas de editado, Vinatea. y historias realmente truculentas de una Valencia, digamos, oscura. Sí, sí, no, y aparte que basado en crímenes reales. Sí, sí, Y el crimen que yo, digamos, escribo, que por razones evidentes me dijeron, usa seudónimos, no uses nombres reales, eh, ocurrió de verdad. Que fue de sí, una prostituta, que por sí, cierto, yo creo que yo vi realmente en sí, la calle, sí, por una zona del centro, sí, 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 que era una mujer rubia con unos pechos enormes. sí, Y yo creo que la vi realmente poco antes de que la mataran, sí, que descuartizaron el cadáver. tremendo. Sí, Pero sí, lo sí, que, sí. Jorge, lo que tú dices basado, historias basadas en hechos reales, En hechos tremendo, reales. tremendo. Un libro, pero bueno, un libro que está muy bien editado. O sea, editado. Me siento orgulloso de haber participado en él. Por Salió en supuesto, 2020. sí, sí, sí. De hecho, yo tengo un ejemplar, cortesía tuya, Bonito. y es un libro que recomiendo, pero vamos, a cualquier amante de la novela negra. Le va a gustar seguro. Segurísimo. Estoy convencido. Sí, Lo recomiendo, pero sí, sí o sí. sí, sí. Y vamos con la pregunta que digo yo del $1.000.000. ¿Es la novela negra el género más sofisticado, más difícil de escribir? No. El género más sofisticado es el ensayo. Pero la novela negra se le acerca mucho, Sí, porque es una novela que, digamos, lo más fácil en novela negra es caer en el estereotipo. Yo, por ejemplo, cuando he escrito cuentos de novela negra, y no soy muy fan de la novela negra, siempre tiendo a ponerme de parte del malo. sí, No sé, o del parte del malo o de parte de un bueno muy dudoso que puede convertirse en malo en cualquier momento. A mí en el sí, momento que me veo la típica historia de buenos y malos de una pieza y ay, este es un corderito y este es un lobito, uf, pierdo todo el interés pero al momento, macho. De hecho, uno sí, de mis sí, thrillers favoritos de película es Scarface de Brian De Palma, porque el protagonista es el sí, malo y acabas comprendiendo su modus operandi, porque actúa como actúa. sí. Lo acabas comprendiendo. Tú empatizas con el criminal.
¿no? A Buscas veces los motivos de por qué hace. procuro, digamos, si no empatizar, procuro en un momento dado que no sea un personaje en blanco y negro, que no sea un Sí, estereotipo. Es muy sí, fácil, el maniqueísmo barato siempre es muy fácil. Caer en ese sí, maniqueísmo de, ay, qué malo es este. No, 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 a mí eso no me interesa, no es realista. Yo he sí, conocido a gente muy turbia y te puedo asegurar que no hay gente ni completamente buena ni completamente mala. Hasta el sí, tío más chungo tiene un rollo guay, sí, sí. ya es aparentemente más bonito, te puedes llevar un día una sorpresa muy desagradable con él. Jorge, yo creo O que sea, te puedo asegurar, ¿eh? todos somos tonos de grises, nadie es blanco ni negro. Totalmente. O sea, el ser humano es una gama de grises. El Sí, ser sí, humano no es una película de Hollywood clásico. claro. O sea, no es un folletín barato de ahí, hay que bueno es este, hay que malo es este. No, para nada. Sí, El ser humano es ambiguo por naturaleza. sí, sí, sí. Siempre. De hecho, yo quiero enlazar esta reflexión tuya y mandar un saludo a Vicente Garrido, Sí. profesor de criminología en la Universidad de Valencia, amigo y cliente de la librería, que tiene ensayos muy buenos sobre la mente de los criminales. Un saludo, Vicente. Sí. Pues Jorge, un placer. ¿Querías añadir algo más? Pues ¿Algún dato mira, interesante? eh, lamento dejarme colegas y colegas y colegas. ¿Cuántos habría mencionado, de verdad? Pero es que daría para todo un programa. Daría para todo un programa mencionar todos los amigos y amigas que escriben novela negra. Sí. No quiero mencionaros porque tendría que mencionar a 20 o 30 como mínimo. Como Sí. mínimo. Yo creo que es un género apasionante, que yo creo que cada vez tiene más lectores. De hecho, la novela negra vende bien y vende bastante. Sí, tú Y piensas que por eso, porque tiene un pie en la realidad. sí, por lo que tú has dicho exactamente, historias que perfectamente pueden ocurrir en la puerta de al lado de tu vecino, que digo Sí, yo, y es apasionante. Yo creo que hemos hecho un buen repaso y bueno, no descartamos hacer una segunda parte, ¿no? Y hablar un poco más de gente que se nos ha quedado en el tintero y pues merece ser sería una buena nombrada. idea, ¿eh, Paco? Sería una Sí, buena idea por en parte por mencionar a mis colegas. claro, sí. Lo haremos, lo haremos, Jorge. Sí. Digo, gracias. Pues nada, Jorge, Gracias por mencionar mi relato. de nada, Jorge, te lo mereces. Gracias. Gracias por estar ahí, Jorge, y nada, en 7 días, si quieres, preparamos otro programa. Gracias, tío. A ver si nos vemos y un abrazo grande, Jorge. Venga, un abrazo. Gracias a todos por estar ahí. Chao, hasta Hasta luego. ahora.